Bueno, recordamos que en el primer circuito nos pedían hallar el voltaje que según la ley de Ohm, para hallar el voltaje debemos utilizar la fórmula resistencia por intensidad. Sustituyendo y colocando los valores obtuvimos un voltaje de 600 voltios. Después nos pedían hallar la potencia disipada, que según la ley Watt debemos utilizar la fórmula voltaje por intensidad. Sustituimos y colocamos los valores y eso nos dio un resultado de 18.000 vatios. Para que no quede un número tan extenso, pues lo abreviamos a 18 kilovatios. El segundo circuito ya tenemos las resistencias, que son que el ejercicio nos dice que debemos hacer otro circuito, que es este que está aquí, con la mitad de la resistencia, que es aquí, que es 10 resistencia, y otra con el doble de la resistencia original, que es 20. Entonces, vamos a hallar la resistencia total. Entonces, RA es igual a R1 más R2. RA significa la resistencia de los paralelos, que son estas dos, que sería R1 y R2. Ya pasamos al proceso que es el proceso largo, que es 1 sobre R1 más 1 sobre R2. Esto es igual, ya poniendo los valores, a 1 sobre R1, que equivale a 20 vatios, a 20 ohmios, perdón, más 1 sobre R2, que son 10 ohmios. Listo. Como necesitamos que, si se puede, por lo menos en pasar el R2 que quede de igual denominador que el R1, debemos buscar un número, y entonces pues con el más que se podría sería con el 2, entonces multiplicamos por 2, entonces quedaría 1 sobre 20 ohmios, que es la resistencia 1, más 2 por 1, 2 sobre 2 por 10 serían 20. Entonces ahí ya quedaría la R2 con el mismo denominador que esta fracción, que sería la R1. Aquí ya se coloca este 1 sobre, se pone otro 1 para poder hacer el método de la orejita. 2 más 1, 3 sobre, se pone 20 porque tienen el mismo denominador. Cuando tienen el mismo denominador se pone el mismo, no se suman. Entonces 1 por 20, 20, y 1 por 3, 3. Entonces nos daría la resistencia, la RA, es igual a 20 tercios. Listo. Bueno, entonces 20 tercios es el resultado de, pues, lo que llevamos, es lo que nos dio del método de la orejita. Entonces la resistencia total es igual a 3 tercios por 40, que fue la multiplicación del R1 por 2, sobre, aquí ponemos un 1 imaginario como para que sea más fácil, la multiplicación, más 20 tercios. Entonces la resistencia es igual a 4 por 3, 12, pues 40 por 3 son 120, sobre
3 ohmios más, porque 3 por 1, 3, más 20 tercios. Y esto es igual a la suma a 140 sobre 3. Esta división es igual a 46,6666 ohmios. Y este es el valor de la resistencia. Ahora debemos hallar el voltaje, porque nos pide que debemos volver a hallar el voltaje. Entonces hallamos el voltaje y según la ley de Ohm debemos utilizar la fórmula para el voltaje, intensidad por resistencia. Sustituyendo y poniendo los valores, esto es igual a 30 amperios, que es lo que vale la intensidad, por la resistencia, que fue la que acabamos de hallar, 46, ohmios. Esta operación nos da valor de 1399, que lo podemos aproximar a 1400 voltios. Entonces quedan 1400 voltios. Nos queda. Debemos, ya acercándonos al final, hallar la potencia disipada como la potencia final, y según la ley Watt utilizamos la fórmula voltaje por intensidad, que sustituyendo y poniendo los valores son 1400 voltios, que es la aproximación que acabamos de hacer, por los 30 amperios, que es el valor de la intensidad, que no ha cambiado, sigue la misma, y eso nos da un valor de 42.000 vatios, que para que no quede de pronto con extenso, lo podemos convertir a 42 kilovatios. Y este es el valor de la potencia. Ahora nos dice que debemos hacerlo del código de colores. Entonces, nos da 42. Recordamos que el 4 es amarillo, bueno, disculpen, tuve una equivocación. El código de colores se lo debo aplicar a la resistencia total, que es 46. El 4, recordamos que es amarillo, y el 6 es azul. Como debe llevar 3 números, se hace hasta la tercera banda, deberíamos colocar el 0, que es el negro, pero no lo vamos a colocar, pues es como imaginario. Y colocamos el 5% de tolerancia dorado. Muchas gracias.